Bueno, mi nombre es Fanny Giraldo Ujú. González. Nací en Río Hondo, en una vereda de Río Hondo, en la finca que llamaba El Arenillo. Allá nací. Mis papás eran Pedro Luis Giraldo y María Ofelia González. No recuerdo mucho, sino hasta los 5 años, que mi papá murió. Estaba derribando en una montaña y rodó un palo y lo reventó por dentro, y eso le ocurrió la muerte. Eh, Mi madre después me contaba que mi papá era muy bello con todos nosotros. Mis hermanos eran 7, eran 4 mujeres y 3 hombres. Ellos estaban muy pequeños también cuando él murió. Pues ellos ya quedamos solitos en una finca. Esa finca era muy buena, tenía muchos animales, muchas bestias. Era una finquita de caña, de pasto, de café. Pero después que mi papá murió, ya la finquita dejó de caer. Entonces mis hermanos fueron creciendo, ellos se fueron yendo y nos dejaron solitos. Terminamos las meras mujeres en la casa con mi madre. Mi madre se aburrió y dejó la finquita y nos fuimos para Sonsón, Antioquia. El buen humor mío. Sí, no es que mi junto esposo le decía a los amigos cuando estaba, pues me contaba a las personas, ¿cierto? Que mi junto esposo le decía a los amigos con que tomaba. Yo tengo una mujer muy bella. Y porque si le llevo mercado se ríe, no le llevo también. Si va a la casa se ríe, no también. ¿Ah? ¿Verdad? Qué Qué duro, bonito eso. qué duro. Qué bonito, pero qué duro, ¿no? O sea, bueno, qué Sí, romántico. no, yo toda la vida siento, Dios, yo nunca me he sentido, pues cierto, a la edad que tengo y siempre le ha tocado a uno pasar por muchas cosas. Ujú. Y nunca me he dejado como llevar, gracias a Dios. Mire, cuando murieron todos mis hijos, mi esposo, tan seguidos, todos esos golpes. Y yo como que no, nunca recuerdo como haberme echado como a la pena, no. No, porque es que la vida tiene que seguir. Entonces, si yo me echaba a morir, ¿qué hacían el resto de familia, cierto? Tocaba uno. De Karina, Ujú. sí. Pues no sé si ella pues andaba en eso, ¿cierto? Porque como eso era muchísima gente, era muchísima gente, pues uno no tenía como en claro quién es este y quién es este, ¿cierto? Pero sí, sí hablaban de ella, claro, hablaban de ella. ¿Pero la conoció? No, yo no la conocí. ¿Nunca la llegó a ver? No, no. Pues como le digo, decía, hablaban mucho de ella, pero como los grupos eran muy grandes y muchas mujeres, entonces uno Era, nunca, en medio de la tropa de ellos había mucha mujer. mucha mujer, entonces uno nunca sabía quién era quién, ¿cierto? Ujú. Sí, uno nunca, pues, pero sí, sustos sí pasaban muchos, claro, de ver uno que se enfrentaban ahí como a una cuadrita, de donde uno estaba y uno con poco de niños. Claro, eso era duro. ¿Cuántas veces llegaban, tienen que desocupar a las 8 de la noche? Y uno saber que tenía ya preparado para un poco de obreros al otro día, ¿cierto? Y saber que uno tenía que salir. Y sí, era sustos, sí, muchos. Católica. La religión católica para mí significa muchísimo, porque Dios es nuestro Padre y por Él vivimos, por Él existimos, nos movemos y Él es el que nos regala todo. Eso sí lo tengo entendido yo desde que yo estaba muy pequeñita porque mi mamita que murió de 101 años, ella era la que hasta que yo tenía como unos 16 años o 17,
ella, ella era la que me aconsejaba mucho y nosotros, como le digo, íbamos mucho de ella porque ella rezaba mucho. Y a ella le aprendí las oraciones que sé hoy en día, sí, porque Comencemos con un caso. Iniciemos por una voz. Dejemos que en este texto escriba, en compañía de estas ideas, la voz de una mujer de Samaná, en el corregimiento de Florencia, Caldas. Una voz que se va mezclando y perdiendo en la bruma de los días que se fueron volviendo años, que dice y narra desde su particular frontera vivencial lo acontecido durante mucho tiempo en el centro de Colombia, durante los años de la violencia, los tiempos del conflicto y la llegada de la cultura económica del narcotráfico, y todo aquello que se desencadenó después, pero que por más casos locales y particulares que sean, en realidad son la expresión de una serie de movimientos y transformaciones globales que en su emigrar y decadencia el capitalismo va manifestando al tomar lo que no es suyo y al despojar de sus tierras y sus historias a todas las personas que destruye con sus imaginarios de bienestar económico a ultranza, con su perfume de época arrasador, neoliberal, lleno de subjetividades y representaciones vacías de humanidad, en el que la vida de mujeres y hombres han sufrido su expansión y su conquista. Ahí, en medio de ese huracán, una voz sobresaldrá. Es la voz de Fanny, una mujer de 60 años, unos 50 de estatura, quien en su trasegar ha tenido que sortear innumerables situaciones difíciles a las que juzga, minimizándolas, soportándolas, con una frase convencional y recurrente que siempre repite y que en ella cobra un sentido especial. La vida es así. Y en efecto, así es y así fue que en esa vida llegó a tener 17 hijos, con un esposo fiel representante de una férrea costumbre machista, hombre con el que había estado por casi 40 años casada y que de algún modo encarnó para ella buena parte de las opresiones que otras mujeres han sufrido. Pero eso no fue todo. Al dilema personal habría que agregar los sociales, o más exactamente los bélicos, aquellos que atravesaron el país de norte a sur, que se encarnizaron de una manera atroz en el centro del mismo. Fanny fue en ese entonces testigo presencial y vivencial de la llegada de los grupos armados y sus batallas, mismas por las que perdió a 2 hijos, más los traumas y heridas emocionales, tanto familiares como comunitarios. Eso fue a principios de la década del 90, cuando el 47 Frente de las FARC y los grupos paramilitares, sin olvidar el narcotráfico que sería el dinamizador de toda la vida social, económica y política del oriente de Caldas, llegaron a la zona y se mantuvieron allí durante cerca de 20 años, llegando a establecer un férreo control militar, violento, despojador, abusador y destructor de la vida y obra de los pobladores, los mismos que sufrieron secuestros, reclutamientos forzados, violaciones, asesinatos, desapariciones y desplazamientos de la población rural hacia diferentes localidades del departamento como Norcasia, La Dorada, Samaná, la misma Manizales o la capital del país, Bogotá. Fanny, en su absoluta particularidad y precisamente por su experiencia, es compañera de miles de mujeres en el territorio colombiano que, viviendo en zonas rurales, han tenido que sobrellevar una multiplicidad de experiencias trágicas y dolorosas que las han victimizado de múltiples formas, por ser mujeres, por ser campesinas y por ser pobres. De este modo, han sido sometidas a una serie de discriminaciones y opresiones socialmente impuestas, que han sido naturalizadas a través de la creación de imaginarios que han legitimado y justificado estas opresiones que han adquirido un valor social y político, pero que por suerte también han ido perdiendo algo de fuerza en la medida en que se han denunciado desde la diversidad de los movimientos sociales y feministas. De este modo, la situación de la mujer, que servía de vehículo a toda una estructura sociocultural encadenada al patriarcalismo y a una religiosidad tradicional católica que le exigía ser sumisa, doméstica y callada, con todos los silencios, subvaloraciones y minimizaciones que esto significaba, se hizo aún más pesada cuando los grupos armados, fueran legales o ilegales, le añadieron el humillante premio de convertirlas en botín de guerra, al ser consideradas como un elemento útil dentro de las estrategias y tácticas de guerra de todos los actores armados, ya fueran como combatientes de segunda clase o víctimas de crímenes atroces.